Mauricio, ¿te parece que vamos a escuchar la opinión de nuestros auditores respecto de lo que pasó ayer en el bosque? Esta serie de incidentes que tuvieron como origen el descontento que manifestaban los vecinos respecto de la falta de alimentos, la falta de insumos, el no poder salir. Esto se vinculó más tarde, ¿no es cierto?, con el tema de las famosas canastas que no han llegado todavía. Es un anuncio que recién se hizo el domingo. Bueno, vamos a escuchar qué dicen entonces nuestros auditores. Hola, buen día. Hoy ahí un amigo decía que no le parecía, que eran recién 3 días de cuarentena, que cómo se iba a estar pasando hambre. Hay que pensar que hay mucha gente que ya ha tenido problemas para ir a trabajar, hay mucha gente que perdió sus pegas por esto mismo, que quizás se la estaban rebuscando en otra cosa y ahora con la cuarentena para la casa. Hay que estar en los zapatos para poder reclamar. La verdad que es re fácil hablar de afuera, pero tenemos que estar ahí para poder opinar con derecho y potestad. Buenos días, mi nombre es Ricardo Toledo. ¿Se dan cuenta que nunca fuimos un oasis en América Latina? Nunca fuimos los jaguares. Lamentablemente este gobierno nunca y siempre hizo oídos sordos a las demandas y hoy la pandemia nos ha dejado al descubierto de todos los problemas y todas las desigualdades que teníamos. Yo creo que una señal potente hubiera sido simplemente congelar los servicios básicos, no cancelar los servicios básicos. Para las familias más vulnerables eso hubiera sido una ayuda tremenda. Desde Talagante, Ricardo Toledo, muchas gracias y que tengan buen día. Hola muchachos, buenos días. Oye, pidieron la cuarentena total durante más de 2 meses. Tuvieron para prepararse mucho tiempo. Y hoy día, al cuarto, quinto día de cuarentena, me están diciendo que se mueren de hambre. O sea, mínimo una preparación. No estoy diciendo que acaparen productos, pero sí que se preocupen y tengan los stocks suficientes para poder afrontar esta cuarentena. Hola, buenos días, Gerardo, desde Linares. Debieran liberar, aunque fuera el 10% de la AFP para cada que impone para poder pasar esta pandemia. Las noticias las comentas tú. Envíanos tus mensajes al WhatsApp ADN, más 569-7772-7572. Tenemos en la línea a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Subsecretaria, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mauricio? Vamos a hablar del tema de los permisos enseguida, porque hay cambios ahí en las decisiones respecto, por ejemplo, de los permisos temporales para trasladar a niños de padres separados. Pero antes de eso, subsecretaria, ya que estábamos hablando ahí y recogiendo opiniones respecto del tema de la angustia de muchas familias, del hambre que se está levantando como una consigna y de la violencia incluso que se vio ayer, ¿qué actitud va a tomar el gobierno frente a lo ocurrido, por ejemplo, en el bosque o en otros puntos donde hubo quemas de buses, Huechuraba, Estación Central, hasta saqueos en el bosque, a propósito de peticiones, por ejemplo, de la presidenta de la UDI respecto a que se inicien acciones legales? ¿Cómo viene la mano ahí? Yo quisiera distinguir dos cosas. Una cosa es manifestarse, que es algo absolutamente legítimo. Hoy día estamos viviendo una situación además de mucha angustia, no solamente por la falta o por el miedo al futuro, digamos, a la incertidumbre de lo que viene, sino también por la enfermedad, ¿no? Por la pandemia. Entonces, una cosa es manifestarse. Ahora, cuando hablamos de quemar buses, estamos hablando de delincuencia. Yo creo que uno no debe confundir una cosa con la otra. Creo que frente a la delincuencia, por supuesto que el Estado debe perseguir la responsabilidad, porque además esa violencia solo trae más violencia y finalmente termina generando una situación de impacto mucho mayor todavía en el temor que sienten las personas. O sea, las personas que viven en el sector, donde se están, este caso particular fue en la Villa Francia, la que llamaron, que viven en este sector, suficiente miedo tienen con lo que están viviendo hoy día, con la incertidumbre hacia el futuro, con el no saber qué va a pasar ni siquiera con su salud, para que además tengan que tolerar este tipo de actos delictuales. Quemar buses es un acto delictual. Otra cosa muy distinta es la legítima manifestación, derecho que tenemos todos, pero que tampoco es el momento de ejercer, porque hoy día necesitamos cuidarnos entre todos y cuidar la salud. Quisiera hacer esa diferencia. Sí, ¿cómo va a ser la diferencia en la práctica, subsecretaria? Pues yo estoy viendo las imágenes acá, hay una persona, por ejemplo, en silla de ruedas que participa, estoy mirando exactamente lo que pasó ayer en el bosque, lo están mostrando los canales a esta hora. Están las barricadas, ¿verdad? Están los jóvenes encapuchados, en fin, tirando algunas piedras, está la gente. Entonces, ¿cómo va a distinguir usted entre los que se manifiestan
pidiendo efectivamente ayuda ahora ya, y aquellos que probablemente tienen ese y otros propósitos? No sé, ¿cómo va a ser ahí el distingo y si se va a querellar contra aquellos que ejerzan violencia? Yo creo que la distinción la acaba de hacer usted. Hay personas sentadas en una silla de ruedas pidiendo ayuda y hay otras que están lanzando piedras. Y también habían otras lanzando molotov. Entonces la diferencia está ahí, la violencia está ahí. Por supuesto que frente a aquellos que lanzaron bombas molotov, hay 20 detenidos en total de la manifestación. Se va a trabajar en conjunto con el Ministerio Público también para ver cuáles son las acciones que ellos van a ejercer, y probablemente van a existir querellas, pero querellas frente a hechos de violencia tales como lanzar bombas molotov. No personas sentadas manifestando ni diciendo cuáles son sus temores en ese minuto. Subsecretaria Martorell, vamos al tema de los permisos porque hay un cambio acá. Se había anunciado que se terminaban los permisos para el traslado de menores de edad, hijos de padres separados, pero esto se repone. ¿Qué hizo cambiar de opinión al gobierno? Yo veo en comisaría virtual todavía no está repuesto. ¿Si se va a reponer y por qué? Sí. Bueno, lo primero es señalar que no es un cambio de opinión. Siempre estuvo la posibilidad de traslado de los hijos de la casa de un padre a otro, pero hacer cuarentena. Lo que está suspendido y se mantiene suspendido son las visitas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de proteger la vida de los niños, niñas y adolescentes. Se ha dicho mucho que los niños son vectores de la enfermedad, pero no solamente son vectores, también son sujetos de enfermedad. Y yo tengo un caso particular de lamentablemente una persona cercana, niña, que está conectada a un respirador artificial. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de transmitir es: cuidemos a la familia, cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes también. Quisiera señalar que uno de los focos de contagio más importantes a nivel mundial es el vínculo familiar. Entonces, estamos pidiendo suspender las visitas por esta cuarentena, suspenderlas, pero eso no significa, ni se prohíbe en ningún caso el traslado de ser cuarentena de la casa de un padre a otro. Pero eso significa hacer cuarentena, no es una visita. Ya. O sea... ¿traslado, pero para que se queden en un lugar 14 días? No. Una vez a la semana un padre puede entregarle a sus hijos al otro padre para que se queden en su casa una vez a la semana. Pero eso significa pernoctar, no salir de paseo. O sea, una semana completa los niños con la mamá, otra semana completa los niños con el papá. Con el papá idealmente, y si no se puede, bueno, la mitad de la semana con el papá y la otra mitad con la mamá. Pero que sea pernoctar, en el fondo, quedarse en la casa, hacer cuarentena, no salir a dar una vuelta y volver a la casa. Eso no. ¿Y eso va a estar Sí. hoy en comisaría virtual para poder bajarlo? Vamos a subirlo hoy día. La verdad es que queríamos hacerlo presencial porque es muy importante acreditar que es una situación de emergencia. Nosotros entendemos que hoy día los padres pueden ponerse de acuerdo y después compensar las visitas, porque sabemos que lo que está en juego es la vida de los hijos, ¿no? Y también de los padres, de sus familiares, pero también nos han pedido, lo hizo también el Colegio de Abogados, la posibilidad de esclarecer más esta situación, no tenemos acceso al permiso, y por eso esto se va a subir a la plataforma de comisaría virtual, pero no ha estado prohibido nunca. Y de hecho también así lo establecimos en todas las gráficas que sacamos desde la subsecretaría, que publicamos en todas nuestras redes sociales el día viernes y todo. O sea, y otra cosa que es importante, y si me dan el espacio, desde hoy día comienzan a regir, desde ayer, perdón, las 5 restricciones a los permisos, ¿ah? El máximo de 5. Sí, a la semana. Exacto. Subsecretaria, hay otro capítulo que es el de los nuevos permisos que se anunciaron para ya no llevarles alimentos y asistir muy cortito por 2 horas a los adultos mayores, entregar alimentos e insumos de primera necesidad, que eso desde el comienzo existe en la comisaría virtual, sino que este otro permiso que hay para ir a asistir, se entiende que durante, por ejemplo, un día entero, usted me corregirá, a adultos mayores, pero eso no es virtual. ¿Cómo opera? ¿Empezó ya? ¿Y qué va a permitir que un cuidador, por ejemplo, vaya de un adulto mayor a atenderlo durante un día entero? A ver, precisamente no es virtual, también para poder acreditar frente a carabineros, digamos, la importancia
de la situación. ¿Qué nos ocurre hoy día? Tenemos muchos adultos mayores que están en una situación de salud debilitada, que muchas veces son cuidados por sus familiares o por cuidadores, incluso los vecinos, los amigos, otras veces pueden pagar un cuidador. El punto está en que esos adultos mayores requieren de este cuidado. ¿Y por qué queremos hacerlo vía presencial? Y es muy importante, como dice usted, Mauricio, porque no queremos que cada día haya una persona distinta, porque eso pone en riesgo al adulto mayor y pone en riesgo también a las personas que van. Entonces necesitamos que la persona que sea el cuidador vaya a la comisaría, acredite la situación de salud del adulto mayor. Muchas veces no vamos a tener acceso a un certificado médico de un día para otro, y tampoco podemos dejar abandonado a nuestro adulto mayor. Entonces, la idea es que se lleven todos los antecedentes que se tenga y se pida un permiso, pero no es un permiso diario, es un permiso que establezca a esa persona como cuidadora. Subsecretaria, conversamos con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Subsecretaria, otro tema que también se plantea mucho y es que mucha gente señala que no hay suficiente control. Yo personalmente le doy mi propia versión de lo que veo. O sea, yo paso todos los días por 3 comunas muchas veces distintas y no veo ningún control. Entonces pregunto, ¿es que falta capacidad para estar efectivamente en los puntos neurálgicos de las comunas para poder realmente hacer cumplir esta cuarentena? Hoy día hay carabineros, militares y policía de investigaciones desplegados en 119 puntos de la región metropolitana que además se van alternando. A eso hay que sumar las aduanas sanitarias. Hoy día además se están sumando funcionarios municipales que pasan en comisión de servicio al Ministerio de Salud para colaborar con estas fiscalizaciones. Se está haciendo un esfuerzo grande. Están llegando desde las Fuerzas Armadas de otras regiones, lo anunció la semana pasada el ministro Espina, pero yo voy a coincidir con usted en algo. Nunca, absolutamente nunca vamos a tener la capacidad de estar en todas partes, y por eso es que la responsabilidad de las personas es clave en esto. Necesitamos que todos tengamos conciencia de que cuando nosotros no cumplimos con la cuarentena, no entendemos lo que significa, que es finalmente el resguardo de la vida de las personas, estamos afectando la salud de los otros, a la propia, a la de nuestra familia. Entonces, se está doblegando el esfuerzo en materia de fiscalización, pero yo voy a coincidir con usted en que nunca va a ser suficiente. Y por lo tanto requerimos mucho del compromiso de todos y todas. Muy bien. Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, muchas gracias por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Que esté muy bien. 7:59